Si has estado orando, esperando, y lo único que recibes es silencio, esto no significa que Dios te haya olvidado. El silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces es protección, a veces es preparación, y muchas veces es Dios trabajando en lugares que tú todavía no puedes ver. Hoy Dios te dice, no te desesperes por mi silencio, porque incluso cuando no hablo, yo sigo obrando por ti. Imagina por un momento que, en este preciso instante, mientras sientes que nada sucede, el cielo se mueve. Que mientras sientes que todo está en calma, Dios está preparando una respuesta que va más allá de lo que pediste. El silencio que te duele puede estar resonando en una atmósfera de preparación. Quizás, mientras lloras, Dios mismo está trazando caminos invisibles a tus ojos, y este silencio, por muy agonizante que parezca, puede ser la mayor señal de que algo divino se está gestando. Pocas personas lo saben, pero hay momentos en que Dios guarda silencio no porque se haya retirado, sino porque está trabajando tan profundamente que el ruido de su voz silenciaría el proceso. Este video es para quienes están agotados por no entender los porqués, para quienes su fe pende de un hilo, cansados de pedir y no recibir, de buscar y no encontrar. Si tu corazón sangra por respuestas, necesitas quedarte hasta el final, porque Jesús revelará algo sobre este silencio que puede traer sanidad a tu alma. No llegaste aquí por casualidad. Este mensaje es un susurro del cielo directo a tu espíritu. No se trata de religión, se trata de intimidad, de un Dios que, incluso en silencio, sigue a tu lado. ¿Y este dolor que sientes? No es un castigo, es una preparación. Hay secretos ocultos en la forma en que Dios guarda silencio, y muchos se dan por vencidos antes de descubrir lo que Él está construyendo en lo invisible. Pero tú fuiste elegido para escuchar esto. Entenderás por qué el cielo parece silencioso y lo que Jesús quiere enseñarte en este silencio. Hay una revelación reservada para quienes no se rinden en medio de la espera. Algo que puede transformar tu forma de creer, esperar y perseverar. El silencio que te duele no es abandono, es parte de mi plan. Y esto es solo la primera parte de lo que el Espíritu quiere revelarte hoy. Quédate, escucha y permite que esta verdad penetre como un bálsamo en tu dolor. Si lo que has sentido hasta ahora ya te ha tocado el corazón, respira hondo, porque lo que Jesús está a punto de mostrarte tocará heridas que nadie ve y aclarará preguntas que nunca te atreviste a hacer en voz alta. Pero antes de continuar, necesito que hagas un acto de fe. Sí, fe. Si este mensaje te llega, dale me gusta al video. Este simple gesto puede llevar esta palabra de esperanza a otras personas que también sufren en silencio. Y si sientes que estás experimentando precisamente este momento de dolor silencioso, escríbelo en los comentarios. Señor, incluso en el silencio, confío en tu plan. No tengas miedo de declararlo. Escríbelo como un acto de entrega, como una oración pública. No sabes a quién podría llegar tu testimonio de fe, y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete. Aquí no estás solo. Somos una comunidad que camina unida, incluso en las noches más oscuras del alma. En este espacio encontrarás guía, consuelo y palabras que nutren el espíritu. Jesús ha hablado con profundidad aquí, y cada video es una invitación a escuchar más de lo que Él quiere revelar. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento de silencio y dolor. A veces, todo lo que un alma necesita es saber que Dios no la ha olvidado. Prepárate. Lo que estás a punto de escuchar no es común. Son revelaciones que pocos comprenden. Dios te dice hoy, el silencio que te duele no es abandono, es parte de mi plan. Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación y necesitas escucharlo antes de terminar este video. Algo que puede liberar tu corazón del peso que has cargado por tanto tiempo. Respira hondo, abre tu corazón, porque Dios puede hablarte directamente hoy. En el tumulto de Babilonia,
Daniel yace arrodillado, con el rostro hundido en el polvo, las rodillas marcadas por la insistencia de quien rechaza el silencio fácil. El palacio vibra a su alrededor con intrigas y rituales, pero allí, en una cámara casi olvidada, resuena el llanto de un hombre que insiste en buscar respuestas cuando todo a su alrededor es ausencia. Durante 21 días, Daniel ayuna y reza. Su alma clama por dirección, luchando contra esa sensación sofocante de que su súplica no llega al techo. El tiempo pasa, el cielo permanece en silencio, las respuestas no llegan, y mientras las horas transcurren lentamente como arena que se escurre entre los dedos, nace un dolor universal, la agonía de sentir que su oración se disuelve en el vacío, que Dios guarda silencio cuando su alma más necesita escuchar. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa postura fría con Daniel? ¿Cuántos llevamos en el corazón la sospecha de que quizás, solo quizás, el silencio divino sea rechazo, desinterés o incluso abandono? El eco de estos sentimientos atraviesa generaciones. Es fácil creer que si Dios nos amara de verdad, respondería de inmediato, que su tiempo debería ser nuestro. Pero la historia de ese exilio revela una realidad mucho más profunda. La dolorosa espera puede ser el movimiento mismo del plan divino. Daniel no se rinde, no se rebela, no sucumbe al cinismo. Se aferra a la esperanza de que incluso la demora tiene sentido, de que hay un propósito oculto en el silencio que hiere como una espada. Y entonces, de repente, ocurre lo inesperado. Un mensajero celestial rompe la barrera invisible, trayendo palabras que deshacen toda lógica del miedo. Desde el primer día que te propusiste buscar entendimiento, tus palabras fueron oídas. Daniel 10:12. El cielo nunca fue indiferente. Dios no estuvo distante. Mientras Daniel lamentaba el silencio, una batalla espiritual se libraba en regiones inalcanzables para el ojo humano y que el corazón ansioso no puede percibir. Lo que parecía abandono era, de hecho, el escenario de un plan mayor en acción. Piénsalo, ¿cuántas veces nuestro dolor proviene de una conclusión precipitada? Si Dios calla, es porque se ha olvidado de mí. Pero, ¿y si lo que llama silencio es, de hecho, el escenario donde Él está orquestando milagros que aún no puedes ver? ¿Y si la aparente inercia es, en realidad, la preparación para algo tan grande que solo puede nacer en la sala de espera de la fe? Daniel experimenta este cambio. Descubre que ninguna palabra sincera dirigida al Altísimo se pierde. No importa cuánto tarde la voz del Señor en manifestarse a nuestros sentidos, nunca deja de obrar tras el velo. El ruido del mundo intenta ahogar esta certeza, pero la palabra es clara. Tus palabras fueron escuchadas. ¿Has notado alguna vez cómo se instala el ciclo de la desesperación cuando el cielo parece cerrado? Ansiedad, cansancio, incredulidad, todo se mezcla como vino amargo y la duda insidiosa susurra, si Dios no responde es porque no me ve. Pero esta narrativa sagrada es la respuesta para cada alma cansada. La demora no es negligencia, es forja. El silencio, por doloroso que sea, no es abandono, es parte de algo mayor, una estrategia que moldea los aspectos invisibles de tu destino. Respira hondo y permítete sentir la verdad que trasciende los siglos. Cada gemido, cada lágrima, cada súplica es anotada por aquel que nunca pierde el control. Esta reflexión desmonta el mito de que la fe se trata solo de recibir respuestas rápidas. El verdadero equilibrio espiritual nace cuando aceptamos que incluso el tiempo de silencio es sagrado, allanando el camino para el crecimiento, la confianza y una intimidad más profunda con el Creador. Daniel no abandonó la presencia de Dios en rebeldía.
se fue marcado por una revelación que cambió su trayectoria. Incluso cuando no entendemos, el Todopoderoso sigue actuando, orquestando detalles que nuestras mentes limitadas aún no pueden descifrar. Ahora permítete reflexionar. ¿Es el silencio que sientes realmente una falta de amor? ¿O es la prueba definitiva de que eres demasiado importante para recibir respuestas superficiales? ¿De verdad crees que el silencio es un castigo? ¿O te atreves a creer que podría ser la preparación para algo infinitamente mayor? La invitación es audaz. Desafía este pensamiento que limita a Dios al tiempo humano. Lo que duele ahora puede ser lo que te fortalezca para el mañana imposible. Si este mensaje te identificó directamente con tu situación, haz un acto público de fe. Escribe en los comentarios: elijo confiar mientras espero, como una bandera izada en medio de la tormenta, como una semilla de esperanza sembrada incluso sin ver tierra fértil. Que tu declaración sea el comienzo de una nueva etapa en tu vida, y no te equivoques. Hay algo aún más profundo en este camino de silencio y espera, una verdad oculta que puede transformar tu perspectiva por completo. Lo que sigue en este viaje bíblico desafía todo lo que has oído sobre la soledad, la ausencia y el plan de Dios. Prepárate, porque la próxima revelación podría ser lo que necesitas para sanar viejas heridas y reavivar la llama de la esperanza en tu corazón. Las cadenas de los grilletes resonaban suavemente con cada movimiento de José, prisionero en tierra extranjera, mientras el frío olor a piedra húmeda se elevaba en el aire. E incluso rodeado de otros prisioneros y voces inconexas, la soledad se imponía como una sombra voraz. No era el aislamiento físico lo que más lo aplastaba, sino la sensación de invisibilidad ante los ojos humanos, la certeza de que, para todos, era solo otra figura olvidada en el abismo de Egipto. José, antaño un hijo amado, traicionado y vendido por quien debería haberlo protegido, era ahora solo un recuerdo desvanecido para sus hermanos y una lejana añoranza para su padre Jacob, quien lloraba por un hijo dado por muerto. Ni siquiera los hombres a los que había ayudado, el jefe de los coperos, salvo por su interpretación del sueño, recordaban su nombre al obtener la libertad. El tiempo parecía transcurrir sin sentido en aquella mazmorra, y cada noche, mientras reposaba la cabeza sobre la paja, el joven hebreo luchaba con el silencio hiriente. ¿Por qué, si Dios le había prometido tanto, permitió que se volviera invisible? La promesa de una mano poderosa parecía lejana, y la ausencia de respuestas un vacío ensordecedor. Lo que José quizá no sabía era que el silencio mismo formaba parte del plan divino. Cuando todos lo abandonaron, algo extraordinario estaba sucediendo en el reino invisible. Pero el Señor estaba con José y le mostró su bondad. Génesis 39:21. Esta frase no es poesía para aliviar el dolor de la soledad. Es un acto de guerra contra la desesperación. El Todopoderoso, en perfecta quietud, preparaba, restauraba y moldeaba al joven para un propósito tan grande que exigía este camino secreto. En el silencio de los hombres, la bondad de Dios resonó en el reino invisible. Fue allí, en el olvido de los demás, donde la historia de José se alzó sobre cimientos inquebrantables. ¿Alguna vez has sentido una profunda soledad, incluso estando rodeado de gente? ¿Alguna vez has estado en un ambiente lleno de voces, pero ninguna de ellas ha logrado tocar el dolor oculto que te acompaña hasta altas horas de la noche? Quizás seas como José, viviendo en un silencio doloroso, no porque Dios te haya rechazado, sino porque te está moldeando para algo que va más allá de las expectativas humanas. ¿Cuántas veces te has preguntado si este abandono es un castigo o quizás un descuido divino? ¿Es la ausencia de respuestas realmente una señal de indiferencia o se está construyendo un propósito invisible entre lo que solo tú y Dios conocen? La sociedad nos enseña que la soledad es un fracaso, que el olvido es el mayor castigo, pero observemos la historia de José.
Fue en la prisión egipcia, no en los grandes salones de la casa de Potifar, donde su alma fue puesta a prueba. Allí, solo, descubrió que el favor y la presencia de Dios no dependen de una audiencia, se forjan en el interior. Es en este silencio ensordecedor donde madura nuestra fe. La ausencia de reconocimiento humano no es lo mismo que la ausencia de valor. Dios puede estar escribiendo una nueva narrativa para tu vida mientras imaginas que has sido olvidado al margen de la historia. Observa el versículo que resuena en este momento. El Señor estaba con José y la bondad divina invadió la prisión cuando todo parecía perdido. Para el mundo, José era solo un número más, pero para Dios era el protagonista de un plan inquebrantable. Y sí, incluso entre miradas indiferentes, te sientes en brazos del mismísimo Creador. Y si el silencio que te hiere es, de hecho, el espacio sagrado donde Dios te moldea para ascender a lugares que nadie jamás imaginó, no aceptes el juicio superficial de quienes solo ven la superficie. Hay promesas que se tejen en secreto. El silencio nunca ha sido sinónimo de abandono, sino de preparación. A veces, la mayor señal de que has sido apartado para algo grande es precisamente no ser comprendido, no ser notado, no ser llamado por tu nombre entre la multitud. José fue olvidado por los hombres, pero nunca estuvo fuera del pensamiento de Dios. Es en este tipo de silencio, doloroso e incomprendido, que nacen los mayores testimonios de superación. Dios no necesita la aprobación de nadie para levantarte justo cuando todos creen que todo ha terminado. Su favor te alcanza donde ningún ojo humano puede alcanzar. Mientras el mundo te señala como uno más, Dios te llama por tu nombre y siembra bondad a tu alrededor, preparando el escenario donde tu historia sorprenderá a quienes subestimaron tu dolor. Ahora detente y siente. ¿Cuántas veces te has cuestionado por pasar por periodos donde todo parece estar en calma, donde ni siquiera tus seres queridos pueden verte de verdad? Quizás creas que esta soledad es reflejo de un error, o que tus oraciones ni siquiera llegan al techo de tu habitación. Pero, ¿y si te dijera que hay un secreto oculto ahí? El silencio, ese que parece herir el alma, es la tierra donde Dios siembra su fuerza más profunda. Es en él donde nace la esperanza, una esperanza que nadie puede robar. Y más aún, la promesa no necesita público para cumplirse. El milagro comienza cuando comprendes que no estás solo, incluso cuando todos desaparecen. Si este mensaje te conmovió, escribe en los comentarios: aunque todos me olviden, Dios me ve. Declara tu fe en silencio. No eres invisible para el cielo. Tu historia se escribe con detalles que solo Dios conoce. Que tu declaración pública sea un grito de esperanza contra la mentira del abandono. Siente ahora la presencia que nunca falla. Podrás ser moldeado en silencio, pero serás presentado a la gloria a su debido tiempo. Pero eso no es todo. Hay una capa aún más profunda en las historias bíblicas, un secreto sobre el silencio de Dios que desafía todo lo que hemos oído sobre el sufrimiento y la espera. Y lo que sigue podría deconstruir cualquier creencia limitada que hayas tenido sobre los períodos más oscuros del alma. Prepárate. La siguiente historia revela un silencio aún más intenso. Uno que cambia para siempre nuestra forma de afrontar las injusticias de la vida. Pilato observa a la multitud agitada, la atmósfera tensa de un pretorio romano, donde toda esperanza parece aplastada por el peso de la injusticia y la traición. Jesús permanece ante él, no como un acusado rebelde, sino silencioso, firme, con la mirada llena de una paz incomprensible. Resuenan gritos de acusación. Soldados empedernidos se burlan, sacerdotes exigen condena, e incluso quienes una vez recibieron milagros le dan la espalda, lo niegan y lo abandonan. El dolor de cada palabra falsa parece resonar en cada fibra de quienes sienten la injusticia y el peso de la traición humana. Este silencio herido es tan profundo como el grito ahogado de quien
En estos tiempos lucha por ser comprendido mientras es juzgado sin voz, indefenso, sin justicia. Y sin embargo, Jesús no grita, no rebate, no discute, permanece inmóvil. El profeta Isaías ya lo había predicho: como oveja ante sus trasquiladores, enmudece, así no abre la boca. Isaías 53:7. En medio de la furia de los falsos testimonios y del abandono de sus allegados, Él elige el silencio, un silencio que duele, pero que encarna la confianza total en el plan del Padre invisible, pero incomprensible. Quizás tú también sientas el doloroso silencio, esa abrumadora sensación de injusticia, de incomprensión, de soportar traiciones que destrozan el corazón y dejan cicatrices ocultas. Quizás ya hayas pensado: ¿por qué Dios no me defiende? ¿Por qué, cuando más necesito respuestas y justicia, todo permanece en silencio, todo parece ausente? Cuestionar no es pecado, pero es en este espacio de silencio injusto donde muchos pierden la fe, creen haber sido abandonados y concluyen erróneamente que el silencio del cielo es indiferencia ante su dolor. Y si te dijera que este silencio no es abandono, sino parte íntima de un plan mucho más profundo, donde el propio Hijo de Dios eligió sufrir en silencio, confiando plenamente en que el Padre tiene el control incluso cuando el mundo dice lo contrario. No estamos tan condicionados a esperar justicia inmediata, reparación instantánea, que olvidamos que la verdadera confianza solo puede nacer cuando todo a nuestro alrededor parece contrario a lo correcto. Y si el silencio, que tanto duele, es en realidad el lenguaje que Dios elige para que experimentes una confianza radical, esa que desafía toda lógica humana. Quienes enfrentan el dolor de la injusticia, quienes sienten el peso del juicio y la traición ajenos, saben cuánto puede clamar el alma por justicia, por respuestas. Pero el ejemplo de Jesús es una invitación a ver más allá de la superficie. Su quietud ante el sufrimiento, su indefensión, su silencio, son un mensaje vivo de que ningún ataque puede alterar la identidad y el propósito de quien está seguro en el amor del Padre. Mientras muchos confunden el silencio con debilidad, el Hijo de Dios transforma la ausencia de respuesta en un acto de valentía y confianza. Es como si dijera: el Padre ve, el Padre juzga, el Padre guarda cada lágrima. Y quizás fue precisamente porque confió tanto, infinitamente, en el plan y el tiempo de Dios, que pudo soportar lo que sería imposible para cualquier otro. Este es el silencio que transforma, que no es señal de abandono, sino de entrega absoluta a la voluntad de aquel que todo lo sabe. El dolor emocional de la injusticia, la experiencia visceral de ser traicionado o acusado injustamente, tiene el poder de corroer incluso el corazón más fuerte. Quienes te rodean pueden no ver la verdad, distorsionar los hechos, exagerar las mentiras, e incluso tu grito de inocencia puede ser acallado por las multitudes que prefieren creer la versión más conveniente. El silencio, en este contexto, se convierte en una carga casi insoportable. ¿Por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué no abre los cielos y hace justicia ante todos? Sin embargo, el silencio divino tiene un propósito. Te invita a confiar cuando la tierra cede, a esperar la acción invisible de Dios cuando falla toda justicia terrenal. El silencio de Jesús ante los poderosos de aquel mundo es, en verdad, un sutil grito de victoria futura. Sabía que no necesitaba demostrar nada a los hombres, pues el Padre conocía cada detalle, cada intención, cada sufrimiento secreto. La redención del mundo se forjaba en ese silencio. La victoria más contundente no se logró con palabras ni argumentos, sino con la confianza total en la justicia del Todopoderoso. Y aquí está la clave para quienes experimentan hoy el dolor del silencio injusto. Tu valor, tu historia, no se define por acusaciones, sino por la mirada de Dios sobre ti. Quizás quienes te hieren nunca se den cuenta del daño que han causado.
Quizás la justicia que esperas nunca llegue, pero la justicia de Dios sucede incluso cuando los hombres no la ven y se manifiesta silenciosa pero irresistiblemente a quienes perseveran en la confianza, como Jesús confió. ¿Cuántas veces te ha destrozado el corazón la traición? ¿Cuántas veces te has sentido impotente para explicarte, sintiéndote solo en medio de la tormenta de acusaciones o rechazo? El silencio que duele puede ser el mismo que prepara tu alma para un nuevo comienzo imposible a los ojos humanos. Dios te dice hoy que tu dolor no pasa desapercibido. Él recoge cada lágrima, incluso aquellas que no te atreves a contarle a nadie. Hay un peso de gloria reservado para quienes sufren la injusticia, confiando en que el verdadero juez siempre ve, siempre actúa, aunque no sea en el momento y la forma que imaginas. Ahora mismo, quizás necesites un acto de fe. Respira hondo, cierra los ojos y permítete entregar este dolor en las manos de Dios. No luches solo contra el sentimiento de injusticia. No cargues solo con el peso de la traición. El Señor conoce la profundidad de lo que sientes y más aún, sabe cómo transformar esta dolorosa experiencia en una plataforma para algo mayor, algo que solo puede nacer del silencio que Él mismo experimentó. Jesús demostró que confiar cuando todo parece perdido es la fuerza más poderosa que existe. El silencio no es señal de que Dios te ha abandonado. El silencio suele ser el espacio en el que Él prepara lo imposible. ¿Estás atascado en la idea de que el mismo silencio que duele hoy siempre significará abandono? ¿O puedes dar el salto de fe y creer que, incluso sin explicaciones, hay un propósito divino tejiéndose en lo invisible? Quiero retarte. Escribe en los comentarios, con toda tu sinceridad y fe. Elijo confiar, incluso en silencio. Haz de este comentario un acto público de esperanza, una constancia de que no te dejarás vencer por la injusticia, sino que te sostendrá una confianza que desafía toda lógica humana. Si esta palabra te conmovió, dale a me gusta y comparte este video como un acto de siembra y fe. Puede ser el instrumento que Dios use para sanar a otra alma herida por el silencio de la injusticia. Tu simple gesto puede ser parte del plan que Él está llevando a cabo en la vida de quien más lo necesita. Y no te detengas aquí, porque hay un secreto en este viaje de silencio y confianza que casi nadie nota. Algo que puede redefinir por completo el significado de tu dolor. Lo que viene es más profundo que cualquier explicación humana. Una invitación a adentrarse en un nuevo nivel de comprensión y paz interior. El siguiente paso podría ser la inyección de esperanza que necesitabas para transformar tu realidad. El silencio que te duele no es la última palabra y el plan de Dios sigue en marcha. Los hermanos de David cruzan el patio a grandes zancadas y sus voces se silencian al llegar el profeta Samuel. Un cielo denso se cierne sobre la casa de Jesé. David está afuera, lejos del centro de la escena, ignorado entre las ovejas, con las manos ásperas por el trabajo y la mirada perdida en el horizonte. Dentro de la casa, la atmósfera es de expectación, como si cada hijo hubiera sido preparado durante años para ese momento de elección. Todos menos David. Cuando Samuel llega para ungir al nuevo rey, Jesé llama a sus hijos mayores, los de aspecto robusto, aquellos que inspiran orgullo y confianza humana, pero un silencio áspero y denso se cierne sobre el hijo olvidado. Ni siquiera hay duda ni vacilación. Nadie echa de menos al menor, ni siquiera se le recuerda como una opción. El silencio que separa a David del centro de la historia resuena más fuerte que cualquier palabra hablada. Este silencio familiar, esta cruda exclusión, sería para muchos la señal más profunda del abandono, una herida que sangra en forma de duda existencial. ¿Por qué, entre tantos, fui yo el excluido? ¿Por qué, en su propia casa,
En el círculo que debería ser de protección y validación, experimenta el dolor del desprecio, como si fuera invisible. Cae la noche y David permanece en el campo, rodeado por los sonidos de la soledad, mientras lo que sucede dentro de la casa cambiará para siempre la historia de Israel. El silencio duele. Ser rechazado por quienes deberían acogerte crea una herida que parece no sanar jamás. Quienes han sentido el desprecio de su propia familia comprenden que hay silencios que gritan más fuerte que las palabras duras. Una mirada ignorada, un nombre no mencionado, la elección de otro. Todo esto construye muros invisibles alrededor del corazón. El silencio del abandono es húmedo, frío y meticulosamente cruel. David, el niño olvidado, carga con este dolor. No ve lo que se trama sobre su vida entre bastidores. Quienes están allí, solos, piensan que el silencio entre él y quienes lo rodean es prueba de que no importa, de que su existencia es invisible, de que sus cualidades no bastan para garantizar una presencia, ni siquiera en la memoria de quienes más deberían amarlo. Sin embargo, en este preciso instante, Dios te habla. El silencio que hiere no es necesariamente olvido. Hay una diferencia brutal entre ser ignorado por los hombres y ser rechazado por Dios. El plan de aquel que ve lo que nadie más ve se despliega mientras la familia expone sus limitaciones. El mismo Samuel, un profeta experimentado, mira a Eliab y piensa, seguramente el ungido del Señor está delante de él. Es en ese momento que la voz divina atraviesa la atmósfera cargada de expectativas humanas. El hombre mira lo exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Es como si Dios mismo le dijera a cada alma herida por el rechazo: mientras todos miran hacia afuera, yo veo el yo interior. Mientras estás silenciado por fuera, te escucho en lo más profundo de tu ser. El corazón de David late con fuerza, aunque su familia lo ignore. Dios no se distrae, escucha, observa, prepara. El plan sigue vivo incluso cuando la esperanza parece extinguida. A lo largo de la historia, lo que parecía abandono fue, en realidad, la preparación para algo que David jamás imaginó. Si se hubiera quedado en casa, habría sido solo una cara más entre la multitud. Pero Dios obra entre bastidores, en secreto, en silencio. El cielo observa el dolor de la exclusión, pero transforma cada lágrima en madurez, cada ausencia en fortaleza, cada rechazo en una plataforma para una verdadera elección. ¿Cuántas veces te has sentido tú también ignorado, rechazado u olvidado precisamente entre quienes deberían ser tu fortaleza? ¿Es el silencio que enfrentas ahora un abandono o forma parte de algo extraordinario que se está gestando lejos de los focos? No es el dolor del aislamiento, de hecho, el escenario silencioso donde Dios escribe un futuro que nadie, ni siquiera tú, se atrevió a soñar. Mucha gente pasa la vida intentando llenar el vacío de este rechazo familiar con logros, relaciones frágiles y una búsqueda insaciable de reconocimiento. Pero, ¿es el remedio para el rechazo humano realmente la aprobación de los hombres? ¿O hay un consuelo mayor en saber que la mirada divina penetra todos los silencios y ve lo que nadie más ve? La experiencia de David revela que el silencio, por doloroso que fuera, nunca fue sinónimo de abandono, sino parte de un plan mayor. El preciso momento en que Samuel se da cuenta de que ninguno de los hijos presentes era el elegido, marca un punto de inflexión. El profeta se ve obligado a preguntar: ¿están todos los jóvenes aquí? Solo entonces Jesé recuerda a su hijo ausente. ¿No es impresionante darse cuenta de cómo, incluso en momentos en que nadie te recuerda, Dios manipula las circunstancias para que tu nombre se mencione en el momento oportuno? David es llamado del campo, aún con olor a oveja, con el polvo del trabajo en los pies y las marcas de una rutina solitaria. Pero es precisamente en este estado, lejos de las expectativas humanas, que es ungido.
Dios no espera que todos lo validen. Actúa con independencia de los aplausos y las opiniones. El silencio que parece desprecio es, de hecho, el comienzo de una nueva etapa. Mientras crees estar fuera de escena, Dios te observa crecer en gracia, paciencia y resiliencia. La elección se hace en silencio, en secreto, sin audiencia. El aceite derramado sobre la cabeza de David representa más que una elección humana. Es la materialización de un plan divino que se desarrolla al margen del escenario familiar. Lo mismo puede suceder en tu historia. No necesitas ser elegido por los hombres porque en lo profundo de este silencio que te duele, el Creador ya te ha elegido. Y no hay fuerza en el universo que pueda impedir lo que Él ha determinado. ¿Cuántas veces has dudado de tu valía simplemente porque no fuiste reconocido por quienes más querías impresionar? ¿Cuántas noches de lágrimas ocultas? ¿Cuántos diálogos reprimidos? ¿Cuántos sueños sepultados por la ausencia de palabras de aliento? Pero, ¿y si te dijera que este silencio no es el final, sino el principio? Que estás exactamente donde Dios quiere posicionarte para ser encontrado por Él, y no por las expectativas humanas. El silencio no es la ausencia de un plan, es parte del proceso de elevación. Es la sabiduría de un Dios que prefiere prepararte en secreto antes que exponerte a una gloria prematura. ¿Llevas el dolor del rechazo familiar? Quizás el peso de la comparación, la constante sensación de incompetencia, la impresión de que algo te falta. Es hora de confrontar una verdad espiritual. Lo que te agobia no es el silencio de los demás, sino la ignorancia sobre lo que Dios ya ha establecido en los reinos invisibles. El aceite en la cabeza de David no fue el resultado de un clamor colectivo ni de una campaña pública. Fue el resultado de una mirada celestial, un plan silencioso, una decisión tomada antes de que todos pudieran ver. Y quizás ahora mismo, mientras ves este mensaje, el Espíritu de Dios te recuerda que no es el sonido de las voces humanas lo que determina tu destino, sino la palabra que resuena desde el trono. El hombre mira lo exterior, pero el Señor mira el corazón. Si esto arde en tu interior, si de alguna manera tu corazón se estremece al escuchar estas palabras, si hay una lágrima contenida por las cicatrices del pasado, haz de este momento un altar. No esperes a ser recordado por quienes te han olvidado. Declara en los comentarios: Jesús, encuéntrame en silencio. Esta confesión es un acto de fe. Es tu respuesta a un plan que no depende de una audiencia, sino de un Dios que te ve donde nadie más te ve. Pero eso no es todo. Hay una capa aún más profunda en este silencio que te lastima. ¿Y si el aislamiento es en realidad protección? ¿Y si distanciarte de los proyectos humanos es la forma en que Dios te preserva para algo más grande que cualquier validación terrenal? Prepárate, porque la verdad que está a punto de revelarse podría cambiar para siempre tu percepción del silencio que habita tu historia. Las aguas tiemblan ante el pueblo. La multitud de rostros marcados por el polvo y el pánico se apiña en silencio, con el corazón latiendo en el pecho como un tambor de guerra. Moisés siente la presión del momento en cada fibra de su ser. La tierra tiembla tras ellos mientras el ejército del faraón avanza. Las ruedas de sus carros de hierro levantan nubes de polvo y miedo. Delante, lo imposible. La vasta extensión azul del Mar Rojo, fría, profunda, infranqueable, como un muro de silencio entre ellos y el futuro. El ruido de los enemigos que se acercan contrasta brutalmente con la ausencia de una respuesta celestial en ese instante. El pueblo, incapaz de ver una salida, comienza a sucumbir a la desesperación, y cada susurro de duda en el campamento es una pequeña ola en el océano de inseguridad. Cada uno se pregunta: ¿por qué cuando más necesitamos una dirección clara parece que el cielo se cierra, que las palabras de Dios desaparecen y nos abandonan a la ansiedad de la mañana siguiente? El miedo al futuro, ese peso inquietante y agudo,
rasga el silencio de la madrugada y se insinúa en las oraciones temblorosas de madres, padres, jóvenes y ancianos. No solo llevan consigo el terror de los soldados egipcios, sino también la angustia existencial de verse abandonados a mitad de camino, traicionados por una promesa incumplida. Moisés escucha las murmuraciones, la ira disfrazada de preguntas. ¿Por qué hemos venido hasta aquí? Habría sido mejor permanecer cautivos. El eco del miedo es ensordecedor, y es aquí donde el silencio de Dios resulta más cortante. Muchos creen que este vacío, este intervalo sin respuesta es señal de indiferencia, pero ¿lo es realmente? ¿O se está trabajando en algo más profundo en el reino invisible? Es en este espacio donde la ansiedad estalla, donde lo que parecía seguro se desmorona en incertidumbre, que surge la promesa de Dios como un susurro en medio de la tormenta. El Señor peleará por ustedes, solo necesitan estar quietos. Éxodo 14:14. No es una simple petición de silencio, es un llamado a una confianza radical, casi demente, ante lo imposible. ¿Cómo reaccionar cuando todo parece bloqueado, cuando el ruido de los problemas se vuelve ensordecedor y lo divino permanece en un aparente silencio? ¿Es realmente silencio o es una preparación? Hay muchas ocasiones en que las respuestas más profundas llegan en el intervalo entre el llanto y el milagro. Lo que Moisés hace entonces desafía toda lógica humana. En lugar de rendirse al miedo colectivo, toma posición, no como quien ya ha visto el mar abrirse, sino como quien cree que el silencio de Dios puede estar orquestando algo más grande de lo que la comprensión humana puede captar. El rostro de Moisés muestra rastros de cansancio, pero también de una fe férrea. Levanta su bastón porque confía en que el plan de Dios a menudo se manifiesta cuando nadie más cree. El pueblo solo ve imposibilidad. Moisés ve la oportunidad de que lo invisible se haga realidad ante los ojos de todos. Justo en el momento en que todo parece perdido, cuando el futuro amenaza con devastar toda esperanza, las aguas comienzan a separarse, no por casualidad, no por suerte, sino porque el supuesto silencio de Dios era, de hecho, el preludio de una intervención que cambiaría para siempre la historia de ese pueblo. Quizás te encuentres ahora mismo frente a tu propio mar rojo. Quizás el miedo al mañana, la sensación de estar ante un muro infranqueable, se ha convertido en un visitante constante en tus noches de insomnio. Rezas, suplicas, buscas señales, pero solo recibes un silencio que duele más que cualquier respuesta negativa. Y sin embargo, ¿has considerado alguna vez que este momento de aparente estancamiento podría ser el campo de batalla secreto donde Dios ya lucha por ti? Que quizás, cuando todo parece bloqueado, ahí es donde se traza el camino invisible, palmo a palmo, bajo la superficie de los acontecimientos que no puedes ver. Muchos dicen que la fe es esperar lo que se ve en la distancia, pero la verdadera fe es ponerse al borde del agua, con los pies descalzos y llenos de esperanza, cuando no hay indicios de que el mar se abra. ¿Estás listo para desafiar la narrativa común de que el silencio es abandono? ¿O puedes, hoy, aceptar que hay un plan oculto actuando tras las bambalinas de tu caos? Presta atención. Aquí se esconde una verdad impactante y casi nadie se atreve a aceptarla. El silencio que te duele no es señal de que Dios te haya abandonado. Es el escenario donde prepara lo extraordinario. Su plan a menudo se traza en silencio porque solo entonces aprendes a distinguir entre la voz del miedo y el llamado de la confianza. El futuro, tan incierto y aterrador, solo empieza a ceder cuando aceptas que no necesitas todas las respuestas para seguir adelante. Moisés no tenía ni idea de cómo sería, salvo en ese momento, pero tenía algo que lo transformó todo, la fe en que, incluso cuando Dios parece distante, está planeando lo imposible. Ahora, permítete sentir este mensaje resonando profundamente en tu interior.
¿Cuántas veces te has quedado paralizado al borde de lo desconocido, sintiendo que tu vida estaba bloqueada por circunstancias insuperables? ¿Cuántas noches te has rendido al miedo, pensando que el silencio de Dios era desprecio, cuando en realidad era una estrategia? ¿Qué te impide hoy dar el paso de fe que dio Moisés, incluso sin garantías, incluso sin una señal? Escribe en los comentarios qué mar rojo enfrentas, pero conviértelo en una declaración. Confío en el camino que Dios abre, incluso cuando no lo veo. No seas solo un espectador de tu propia lucha. Conviértete en protagonista de lo que Dios quiere revelarte en silencio. Y recuerda esto, hay algo aún más profundo por descubrir en las complejidades de estas historias de silencio. ¿Qué es lo que nunca has comprendido sobre cómo Dios obra en la oscuridad, en la pausa, en los momentos intermedios de los milagros? Prepárate, porque la próxima inmersión en este viaje podría revolucionar todo lo que siempre has creído sobre el silencio espiritual. Zacarías permaneció inmóvil en el umbral del templo, con los ojos encendidos por la luz dorada de las lámparas y el aroma del incienso envolviendo cada pensamiento como una niebla densa, casi sofocante. Conocía bien el ritual del servicio, los pasos largamente ensayados, el denso silencio de aquel lugar sagrado. Pero en su interior, cada gesto estaba atravesado por un dolor casi insoportable. La espera, años, décadas aguardando una respuesta divina que parecía no llegar nunca, mientras las arrugas de su rostro y las canas del cabello de Isabel atestiguaban que el tiempo, para ellos, se volvía cada vez más cruel. El silencio de Dios parecía aplastante, y con el paso de los años, la ausencia de un hijo se sentía como una sentencia, un peso que le hacía preguntarse en secreto si el Eterno aún lo veía, si sus súplicas aún se elevaban con el incienso o caían al suelo, ignoradas. Había en los ojos de Zacarías, y quizá en los tuyos también, ese brillo cansado de quien ha rezado todas las oraciones posibles, ha probado todos los caminos y ha llegado a un punto en que lo único que le queda es esperar o rendirse interiormente. ¿Te has encontrado alguna vez en ese umbral, aferrado a viejas promesas, como una fotografía amarillenta por el tiempo? ¿Sientes que el doloroso silencio lleva consigo el amargo sabor del abandono, porque todo a tu alrededor clama por respuestas, pero solo escuchas el eco de tu propia ansiedad? ¿Cuántas veces te has preguntado si te están olvidando, si eres invisible incluso para Dios? Lo que pocos se atreven a admitir es que la espera, sobre todo cuando se prolonga más allá de lo que consideramos tolerable, nos expone. Revela el miedo a ser descartados, a no ser dignos, a que quizás el plan divino no nos incluya realmente. Es en este terreno árido y seco donde la fe es más necesaria y más dolorosa, porque no habrá fe sin la experiencia del vacío, del silencio, de la demora que parece desafiar el amor de Dios. La escena es impactante. Zacarías, justo, intachable ante los hombres, guardián de los mandamientos, y sin embargo, la promesa parecía un horizonte inalcanzable. La gente susurraba. Los vecinos murmuraban sobre la bendita pareja que, irónicamente, no tenía hijos. Y, sin embargo, él siempre regresaba al altar. ¿Qué mantenía a Zacarías en pie, incluso cuando el silencio se extendía implacablemente? ¿Es realmente cierto que Dios solo ayuda a los que madrugan? ¿O hay algo más profundo, una razón invisible, una pedagogía del silencio que solo entendemos al mirar atrás, cuando todo finalmente cobra sentido? Tu oración ha sido escuchada. Qué revolucionaria es la aparición de este ángel, rompiendo años de aparente ausencia, trayendo una respuesta no en el tiempo de los hombres, sino al ritmo exacto del plan divino. Lo que nadie entiende es que el silencio, tan a menudo, es más que la ausencia de una respuesta. Es el escenario donde se gesta un milagro, una promesa que se despliega mientras el alma
Aprende a confiar incluso sin ver. ¿Has considerado alguna vez que quizás el intervalo entre tu clamor y la respuesta es el espacio mismo donde Dios está formando algo mayor en ti y a través de ti? El tiempo de espera es fértil, pero solo para quienes tienen el coraje de cultivar la esperanza cuando todo a su alrededor parece muerto. Para Zacarías, el silencio dolía porque le recordaba con cada nuevo amanecer, con cada nuevo ritual del templo, que esperar puede parecer una tortura cuando la promesa se prolonga. Pero fue en el silencio, en esa tierra dolorosa, donde lo imposible comenzó a germinar, cuando el ángel finalmente rompe la quietud y dice: «Tu oración ha sido escuchada». Lucas 1:13. No es solo una respuesta, también es una acusación contra toda voz que intentara convencerlo de lo contrario. El cielo siempre escuchaba, pero era necesario madurar para recibir. ¿Y si lo que te duele hoy no es un castigo, sino una parte esencial de la historia que Dios escribe contigo? ¿Y si las respuestas tardías son en realidad una especie de protección o alineación, porque hay un momento preciso para que todo suceda poderosa e irrevocablemente? ¿Podrías soportar recibir lo que esperas demasiado pronto, incapaz de aprovechar plenamente la promesa, como muchos que fueron aplastados por la bendición antes de tiempo? Dios no olvida. Su tiempo no es crueldad, es atención quirúrgica. El silencio en medio de la espera no es ausencia, es preparar el terreno, es refinamiento paciente. Lo que me fascina de este relato es que Zacarías perdió la voz física por la duda, pero su silencio se rompió cuando la promesa se cumplió con exactitud. Quizás tú también estés perdiendo la voz, cansado de intentarlo, con miedo de creer una vez más. Pero, ¿y si te dijera que a menudo el silencio de Dios es la garantía exacta de que te está preparando para algo que solo puede nacer después de un proceso interno, una maduración invisible? Cuando llega la respuesta, no solo resuelve una petición, sino que redefine todo a su alrededor. Isabel, considerada estéril, se convierte en la madre de quien allanaría el camino para el Mesías. Zacarías, incrédulo y mudo, habla de nuevo para profetizar sobre la venida del Salvador. Dios no solo responde a la petición, transforma el dolor en ministerio, el silencio en canción, la espera en un milagro que marca generaciones. La gran pregunta, por lo tanto, es: ¿puedes esperar activamente? Quizás, en lugar de ver el tiempo como un enemigo, podrías empezar a verlo como un instrumento de un plan que te beneficia mientras todo parece detenerse. El silencio que te atemoriza podría ser la señal de un cuidado específico, de una preparación tras bambalinas que solo se percibe en la retrospectiva de los años. Respira hondo y permítete mirar tu historia con ojos de fe, no con la frialdad de quien solo calcula pérdidas y ganancias, sino con la esperanza de quien sabe que nada queda a la deriva en el plan superior de Dios. En el momento en que Zacarías finalmente abraza a su hijo, todo lo que parecía estéril se vuelve abundante. Todo lo que era silencio se transforma en alabanza. Esta es la invitación que permanece para ti. La espera no es vacío, es el laboratorio de la fe, el desarrollo de los sueños, la incubadora de milagros. El silencio doloroso solo puede destruirte si crees que te han olvidado, pero si comprendes que es un proceso, entonces descubres que una promesa se está desplegando, incluso cuando todo parece tranquilo. Si esta palabra te llegó al corazón, comenta: confío en que la promesa de Dios llegará en el momento perfecto. Haz de esta declaración pública un acto de fe, aunque el mundo diga lo contrario. Pero espera, eso no es todo. Hay una capa aún más profunda en la espera y el plan de Dios, algo que casi nadie comprende sobre cómo obra mientras todo parece estar en calma. Lo que sigue puede desafiar todo lo que piensas sobre la demora, el propósito y la promesa. Prepárate para ver la obra divina de una manera que jamás imaginaste.
Gedeón estaba escondido en un lagar, prensando trigo, pero su corazón cargaba con algo mucho más pesado, la abrumadora sensación de no ser suficiente. El silencio que se alzaba entre sus pensamientos era cruel, una espera agonizante de una señal. Todo el pueblo sufría bajo la opresión de los madianitas, y Gedeón, a pesar de ser uno de los hijos de Israel, solo veía debilidad en sí mismo. Se veía como el más pequeño de la casa, quizás incluso el más irrelevante de la tribu de Manasés. Nada parecía suficiente ante el peso de la llamada silenciosa que sin palabras hacía vibrar sus dudas más íntimas. Nadie a su alrededor percibía los abismos internos que se abrían cada amanecer, cuando la duda desgarraba su identidad. En el eco de este silencio era como si cada fracaso pasado, cada palabra de devaluación, se transformara en una acusación. No eres capaz, no eres digno, no estás hecho para grandes cosas. El sonido del miedo de Gedeón no es diferente al que muchos sienten en sus luchas diarias por la identidad. ¿Cuántas veces, incluso rodeado de gente, te has sentido invisible, aplastado por el peso de las expectativas y los estándares? ¿Cuántas voces, externas e internas, insisten en recordarte que no eres lo suficientemente grande, inteligente o amado para formar parte de algo grandioso? Y en esta lucha silenciosa contra ti mismo surge la tentación de creer que Dios permanece inerte, que su silencio es abandono. Pero, ¿lo es realmente? ¿O hay una intención en las pausas de Dios, en los momentos en 1900 que todo parece quieto y sin respuesta? ¿Será que el silencio divino en tu vida es, de hecho, el laboratorio secreto donde nacen los verdaderos gigantes de la fe? En el lagar sin focos, Gedeón representa a todos aquellos que luchan contra un sentimiento corrosivo de incompetencia. No recibió ningún anuncio público. No hubo trompetas ni multitudes. La visita divina ocurre en un momento banal, donde el polvo del trigo se mezcla con las lágrimas contenidas del alma. Y es precisamente allí, en el improbable contexto de una crisis de identidad, que Dios rompe el silencio, no con palabras de juicio, sino con reconocimiento. El Señor está contigo, valiente guerrero. Sí, así es. Dios, que ve más allá de la superficie, ignora las excusas y las etiquetas impuestas por la sociedad o por el propio corazón herido, y pronuncia, en la intimidad del encuentro personal, una realidad que Gedeón ni siquiera se atrevía a imaginar sobre sí mismo. Es desconcertante, porque el Creador no ve límites, sino que tiende puentes hacia lo imposible. Te nombra por tu potencial y no por tu pasado. Imagina el impacto de esas palabras resonando en un hombre que solo se veía como el último, el menos capaz, el más alejado de la victoria. El silencio que una vez fue como una prisión se transforma de repente en terreno fértil. Lo que una vez lo hirió, ahora se revela como un territorio para el encuentro. La pausa de Dios no fue una señal de negligencia, sino una estrategia. Dios quería hablar, pero primero necesitaba que Gedeón y tú escucharan más allá del ruido de las comparaciones y las críticas. Dios quería que el silencio lo preparara para escuchar la única voz que realmente importa, la propia voz de Dios, que le dice que su plan es mayor que cualquier diagnóstico humano. Y este es el punto. Lo que experimentó Gedeón es una metáfora viviente para quienes se enfrentan a un vacío de propósito. Si hoy sientes que tu valor es pequeño, que tus logros son invisibles, que tu vida transcurre sin rumbo definido, quizás sea precisamente ahí donde germina el plan del Padre. El silencio doloroso que parece interminable no es abandono, sino una invitación a la madurez. Es Dios preparándote en silencio, fortaleciéndote en la humildad y la verdadera dependencia. Su plan no surge del ruido del reconocimiento humano, sino del refinamiento en secreto. Y cuando finalmente rompe ese silencio, no es para reprenderte, sino para llamarte por tu nombre y revelarte una identidad que trasciende toda duda. Piénsalo,
¿Cuántas veces el miedo a no ser suficiente te ha impedido actuar? ¿Cuántas oportunidades de transformación se han perdido por creer más en las voces del miedo que en la voz del Creador? El propio Gedeón cuestionó: Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Jueces 6:13. ¿Cuántas veces también te has preguntado: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué no siento tu obra? Pero es precisamente en esta aparente ausencia que Dios siembra la fe. Una fe que madura lejos de los focos, una fe que no depende de alabanzas ni confirmaciones externas, una fe que crece más allá de su propia autocomprensión. No es extraño que el plan de Dios elija precisamente a los improbables, a los que se consideran pequeños, a los que dudan de su propio valor. ¿Por qué la construcción del propósito pasa por desiertos de silencio? Quizás porque solo quienes aprenden a escuchar la voz de Dios por encima de todos los demás son capaces de caminar sobre las aguas de la incredulidad y lograr lo que nadie imaginó. Por eso, el silencio que te duele puede ser el presagio de un llamado, un punto de inflexión que solo ocurre cuando dejas de pedir señales y empiezas a confiar en la promesa. El mensaje es claro: el Creador no ignora tu crisis de identidad. Él ya ha visto tu potencial allí donde solo ves limitaciones. El silencio es parte del método divino. No para alejarte, sino para acercarte a una verdad que no depende de la validación humana. Cuando Dios rompe la espera, no solo restaura tu espíritu, sino que redefine tu propósito. De el más pequeño de la casa a hombre valiente, de invisible a instrumento del plan de Dios, de sin voz a portavoz de las promesas celestiales. El silencio, visto desde esta perspectiva, no es un castigo. Es entrenamiento. Es el eco del cielo que dice que el plan está en marcha incluso cuando todo parece estancado. Si este mensaje desafió las mentiras que has escuchado sobre ti, escribe en los comentarios: elijo ver cómo Dios me ve. No dejes que el silencio sea un refugio para la duda. Conviértelo en el altar de tu nueva identidad. Y si este mensaje te quemó el corazón, no lo dudes, dale a me gusta y compártelo, porque detrás de cada clic puede estar el comienzo de una revolución silenciosa en otra vida. Evangelizar también es elegir ser un puente hacia milagros en otros hogares. Tu compromiso no es solo digital, es espiritual. El silencio que hiere a otros puede romperse con el sonido de tu fe. Pero la historia de Gedeón revela aún más. Hay un secreto en cómo Dios transforma el anonimato en autoridad, cómo toma lo improbable y lo convierte en un canal de liberación para muchos otros. El siguiente ejemplo es tan impactante, tan inesperado, que podría sacudir por completo lo que siempre has creído sobre los límites y los nuevos comienzos. ¿Y si te dijera que quien más quería rendirse fue elegido para reavivar la esperanza cuando todo parecía perdido? Prepárate, porque lo que viene a continuación seguramente sorprenderá incluso a los más escépticos sobre el silencio de Dios. El polvo de las calles de Jerusalén se mezcla con las lágrimas ardientes en el rostro de Jeremías. Camina por la ciudad destruida, con pasos pesados, el corazón casi aplastado por un peso invisible. El olor a cenizas y desesperación lo impregna todo, como si el cielo mismo hubiera enmudecido ante tanta injusticia y fracaso. Jeremías, llamado por Dios para anunciar la esperanza, ahora siente que se le ha escapado de las manos. Sus enemigos se ríen de su dolor, sus amigos lo desprecian, y cada profecía pronunciada parece solo profundizar el abismo de incomprensión y soledad en el que se encuentra. Cuando el silencio parece ensordecedor, Jeremías clama a Dios: ¿por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué el Señor ha permitido que toda su vida se reduzca al fracaso, la tristeza y la vergüenza? Le duelen los huesos. Su mente se debate en una prisión de dudas. En medio de la ruina, el profeta piensa en abandonarlo todo, deseando no volver a abrir la boca para anunciar lo que nadie quiere oír.
Experimenta el desánimo más profundo, aquel que no solo viene de fuera, sino que se instala en el alma como una sombra espesa y fría. Quizás te veas reflejado en esta situación. ¿Quién no ha sentido este cansancio de la existencia, esta falta de fuerza que trasciende lo físico e invade el espíritu? ¿Quién no ha sentido la urgencia de desaparecer, de esconderse de la misión, de dejar de intentarlo? El dolor del desánimo es brutal porque drena toda energía, destruye sueños y hace que el corazón desconfíe incluso de las palabras que una vez sostuvieron su fe. En días como este, parece que las promesas de Dios se han distanciado. La oración suena vacía, el mundo no responde, el cielo se cierra. ¿Es este silencio realmente abandono o es parte de algo que aún no has comprendido? El desánimo puede parecer el final, pero quizás sea solo el comienzo de una nueva etapa, la siembra silenciosa de un futuro que Dios está tejiendo tras bambalinas en tu vida. Mientras Jeremías lucha con estos sentimientos, algo extraordinario sucede en su interior. Declara, casi con lamento: pensé que no lo mencionaría más ni hablaría más en su nombre, pero su palabra estaba en mi corazón como un fuego ardiente, encerrada en mis huesos. Estaba cansado de contenerla. De hecho, no pude. Jeremías 29. El silencio circundante no pudo sofocar la voz ardiente del llamado de Dios en su corazón. Donde todos esperaban resignación y derrota, Dios reaviva la llama de la palabra, un fuego inextinguible que desafía toda lógica de desánimo. El silencio que tanto duele no es ausencia, sino el espacio sagrado donde Dios prepara el renacimiento de la esperanza. Ahora mira en tu interior. ¿Cuántas veces has querido dejarlo todo? ¿Cuántas veces has pensado que ya no podías mantener la cabeza en alto, que ni siquiera tenías fuerzas para pedir ayuda? El cansancio del alma es traicionero, y algunos dicen que solo el tiempo lo cura, pero yo te pregunto, ¿es realmente el momento o existe una fuente secreta de poder preparada para quienes se entregan a la guía divina? Y si lo que parece inercia es, de hecho, Dios mismo reavivando tu esencia para un nuevo ciclo, desafíate ahora a pensar que tu cansancio es evidencia de abandono. Puede ser justo lo contrario. En silencio, el Señor está moldeando una fuerza que no depende de tus circunstancias, sino de su fidelidad a la promesa. Jeremías no escapó del peso del mal día, pero al permitir que la palabra de Dios reavivara su pasión, descubrió que hay una fuerza que se desborda precisamente cuando admitimos nuestra debilidad. No se trata de una positividad superficial, sino de una transformación interior que solo conocen quienes han llegado al límite. Ese momento en que el silencio casi te consume, pero la presencia de Dios invade tu oscuridad y enciende una chispa poderosa. El fuego de Dios no se extingue con los vientos gélidos del desánimo. El plan de Dios a menudo se revela precisamente cuando crees que no tienes nada más que ofrecer. Ahí es donde nace lo imposible. Jeremías pudo experimentar que no era el final, sino la reinvención de su llamado. Si sientes que la ausencia de respuestas, el silencio y el desánimo son señal de que Dios se ha dado por vencido, escucha esto: estás siendo refinado, no descartado. Cuando todo en ti solo quiera olvidar, desaparecer o rendirte, recuerda que el fuego de la promesa no depende de tu fuerza en este momento, sino del compromiso eterno de Dios con tu misión. El silencio que te hiere no es abandono, es el lenguaje de un Dios que planta raíces profundas cuando nadie te ve. Haz de este momento un altar secreto. Si hay un fuego, por pequeño que sea, si aún queda un remanente del deseo de continuar, entrégalo al Dios que creó las brasas. No apagues lo que Él mismo ha encendido en ti. Jeremías intentó contener el fuego, pero fue imposible. La palabra lo obligó a levantarse, incluso cuando todo apuntaba al final. Tú, como Él, estás llamado a trascender tu propio agotamiento, pues no se trata de quién crees ser, sino de lo que Dios ya ha declarado.
El plan es mayor que tus fuerzas, y por eso el Señor mismo reaviva la esperanza donde solo quedaron cenizas. Por lo tanto, si este mensaje resonó con tu dolor, declara en los comentarios: aún hay fuego dentro de mí. No te contengas, no te escondas, no aceptes la mentira de que tu silencio es rechazo. A menudo es el cuidado sobrenatural de un Dios que te prepara anónimamente para algo que solo tú puedes lograr. Y prepárate, porque hay una dimensión en este silencio que casi nadie percibe, y lo que descubrirás a continuación cuestionará todo lo que creías sobre las acciones de Dios. La barca se mece lentamente, envuelta por aguas infinitas y cielos nublados, mientras Noé, dentro del arca, experimenta el peso opresivo del silencio. No hay horizonte, ningún sonido más allá del rugido del mar, ninguna señal del cielo durante días, semanas, meses. Imagínate en ese espacio el denso olor a madera mojada, el zumbido incesante de los animales, la angustiosa espera de una señal, cualquier vestigio de que las promesas divinas siguen vigentes incluso cuando todo parece olvidado. Noé siente que el tiempo se le escapa, cada día igual al anterior, cada mañana soleada convirtiéndose en otra noche oscura, y con esto comienza a preguntarse si Dios lo recuerda, o si el silencio es solo el eco de su soledad. Es aquí donde se instala el dolor, no solo el dolor del aislamiento físico, sino esa herida invisible de quien siente que, tal vez, ha sido abandonado por aquel que prometió ser presencia, consuelo y redención. ¿Te has encontrado alguna vez así? Rodeado de muros invisibles, esperando una respuesta o un gesto de cariño desde lo alto, pero recibiendo solo el sonido vacío de tus propios pensamientos. El silencio intenso puede gritar más fuerte que un trueno. La mente inquieta susurra: ¿me han olvidado? ¿Acaso mis oraciones no llegan ni al techo de la habitación? El silencio doloroso es para muchos más cruel que cualquier castigo. Por eso, al leer sobre el diluvio, muchos ignoran el peso de meses y meses a la deriva, sin rumbo, sin noticias de esperanza. El plan divino, en ese momento, parecía suspendido, como si el cielo mismo hubiera cerrado sus puertas, poniendo a prueba la resiliencia de quienes se atrevieron a confiar incluso cuando nada tenía sentido. Noé no era inmune a la angustia. Cada mañana, sin respuesta, su fe se veía atravesada por dudas y temores. En algún momento debió preguntarse si realmente estaba viviendo un capítulo bendecido del plan de Dios, o si esta era solo otra historia de abandono oculta bajo un manto de promesas incumplidas. Este es el tipo de silencio que duele, que mina la confianza, que da voz a los demonios internos que dicen que la espera será eterna. Sin embargo, es precisamente aquí donde el texto bíblico revela una verdad capaz de sacudir los cimientos de los corazones cansados. Pero Dios se acordó de Noé. Génesis 8:1. No fue el tiempo, ni la persistencia, ni la fuerza de la esperanza humana. Fue Dios mismo en su tiempo señalado quien interrumpió el ciclo de espera y trajo un nuevo rumbo. ¿Cuántos de nosotros, atormentados por la sensación de olvido en los fríos pasillos del silencio, no necesitamos que se nos recuerde que el plan de Dios no está ausente, ni que el silencio significa abandono? El arca fue, sin duda, un instrumento de salvación, pero también de construcción interior. El silencio fue el terreno donde arraigó una fe profunda, donde se puso a prueba la confianza, no en celebraciones ni milagros inmediatos, sino en la monotonía y el eco de los propios pensamientos. La verdad que pocos quieren afrontar es que el silencio suele ser el momento estratégico del plan divino, no para distanciarte, sino para madurar, para trabajar en lo invisible, para preparar lo que ni siquiera puedes imaginar. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás el silencio que te hiere sea, en realidad, la pausa necesaria antes del siguiente gran acto? Muchos se dan por vencidos
Cuando la respuesta no llega pronto, acusan a Dios de ausencia o permiten que la desesperación sepulte sueños y promesas. Pero el texto sagrado no dice que a Noé se le libró del silencio. Al contrario, fue a través de él que Dios obró lo imposible. El arca podría verse como una prisión, pero era un refugio. El silencio podría interpretarse como rechazo, pero era cuidado, era refinamiento. Hay una profunda belleza en esta espera, una ruptura con la idea de que el amor divino solo se manifiesta en señales claras o respuestas inmediatas. ¿Qué tal si hoy el mensaje para ti no fuera una promesa de respuestas rápidas, sino una invitación a quedarte, incluso cuando el dolor del silencio amenaza con sofocar todo en lo que crees? El plan del Todopoderoso no depende de tu percepción. Lo que parece estancamiento u olvido suele ser el escenario perfecto para un cambio radical e inesperado. Quizás en este mismo momento, mientras sientes el peso del silencio hiriendo tu alma, Dios ya está preparando el viento que soplará nuevos rumbos, la mano que abrirá ventanas de esperanza sobre aguas estancadas. Pero Dios se acordó de Noé. Esas palabras bastarían para romper las cadenas de la desesperación que el silencio insiste en imponer sobre tus hombros. ¿Qué podría ser más impactante que descubrir que incluso cuando todo indica lo contrario, estás en el centro de la voluntad de Dios? Que el silencio que interpretas como indiferencia es, de hecho, una capa del plan celestial, un plan que nunca falla, incluso si te desafía a caminar o navegar sin visibilidad. Sabes, la ausencia de señales no siempre significa ausencia de amor. El mundo insiste en convencerte de que todo debe ser inmediato, que el valor reside en una respuesta inmediata, pero la sabiduría divina desafía este paradigma egoísta. El silencio de Dios no es un castigo, es un marco para lo que Él prepara en secreto. Pregúntate, ¿realmente crees que te han abandonado o te están manipulando en secreto, preparándote para lo extraordinario? El silencio a veces duele mucho porque destruye la ilusión de control. Y entonces, solo queda confiar. Pero quizás la mayor sorpresa esté aquí. ¿Y si lo que llamas abandono es, de hecho, el momento exacto en que el Eterno está más atento a cada detalle de tu vida? Pocos comprenden esta paradoja. La mayoría prefiere creer que sentir no es ser, pero Dios no se deja guiar por las impresiones humanas. No olvida, no duerme, no abandona ninguno de sus planes. El silencio que te duele sirve para despertar la certeza de que, cuando llegue la respuesta, será imposible atribuir la gloria a nadie más, solo a Él. Si este mensaje te conmovió, quiero retarte a romper el ciclo del silencio negativo. Escribe en los comentarios la frase «Dios no me olvida» como una declaración de fe contra toda duda, contra toda mentira que te diga que estás solo. No es solo un comentario, es una confesión pública de que incluso en medio del vacío, eliges confiar en que hay un plan mayor en marcha. Tienes el coraje de desafiarte y declarar esto, incluso si tu alma grita lo contrario. Lo más intrigante es que, para Noé, el silencio fue solo una parte del proceso. El recuerdo de Dios se manifestó en el momento oportuno, cambiándolo todo. Y una advertencia. Hay un matiz en esta historia que casi nadie comprende. El verdadero milagro no fue solo el fin de las aguas, sino el comienzo de una nueva vida cuando todo parecía perdido. ¿Qué te espera después de este silencio? Algo está a punto de revelarse. Y no puedes simplemente ignorar lo que viene después. Salomón se encuentra solo, arrodillado ante un altar que aún humea con sacrificios, con los ojos inflamados por lágrimas que intenta contener ante el pueblo, pero que ahora se desbordan ante lo invisible. El palacio es nuevo, el trono aún desprende el aroma de la madera recién labrada, pero el peso sobre sus hombros es antiguo, ancestral, tan pesado que parece aplastar su juventud. Su padre, David, fue un gigante en corazón y obra, amado y temido.
Y ahora la multitud espera de él, Salomón, respuestas, decisiones, dirección. La noche cae sobre Jerusalén como un velo, trayendo no solo oscuridad, sino un silencio denso y ensordecedor. Las preguntas flotan en el aire. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si se desvía? El silencio de Dios, en ese momento, hiere más que cualquier ruido de batalla. El eco del vacío parece gritar dudas que nunca se atrevió a confesar. ¿Qué rey puede guiarse por una ausencia? El pueblo no lo ve, no siente el terror gélido de asumir responsabilidades gigantescas, pero Salomón sí lo siente. Y tú, que cargas con la desesperación de la incertidumbre ante decisiones que lo cambiarán todo, sabes de qué hablo. El miedo a decidir y perder, a avanzar y equivocarte, a pedir una señal y solo recibir silencio. ¿Cuántas veces te ha parecido que tu vida se detiene con el cielo en silencio mientras todos a tu alrededor esperan que sepas exactamente qué hacer? El silencio que corta, el vacío que desgarra, cuestionando incluso tu propia identidad. Salomón podría haber buscado consejo humano, repetido viejas fórmulas, seguido patrones tradicionales. Pero se da cuenta de que cuando el silencio de Dios pesa más que las respuestas humanas, algo diferente exige expresión en su alma. Esa mañana, sin testigos que admirar, se arrodilla y lo expone todo. Toda la confusión, el miedo, la incompetencia. No pide oro, victoria ni fama. Clama: dale a tu siervo un corazón comprensivo para gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. 1 Reyes 3:9. Esta petición surge de un profundo vacío que muchos intentan llenar de tantas maneras, pero que solo la sabiduría de lo alto puede satisfacer. El silencio, en ese momento, no es abandono. Es la invitación divina a Salomón a reconocer su total dependencia. No es la ausencia de Dios, sino la preparación para algo extraordinario. Quizás hayas vivido noches en las que anhelaste respuestas rápidas, decisiones automáticas, guía gritada desde arriba, pero todo lo que encuentras es silencio. No os equivoquéis. Este aparente vacío no es abandono, sino parte de un plan más amplio, diseñado por el mismo Creador, que prefiere formaros desde dentro antes de confiaros grandes cosas en el exterior. Aquí yace el punto de inflexión. Salomón no encuentra dirección en el ruido de las voces externas, sino en el silencio que exige valentía para admitir que no lo sabe todo, que necesita una comprensión mayor que la humana. ¿Y qué sucede? Lo invisible se mueve. Dios habla en la quietud de la noche, honrando esa petición honesta e improbable, transformando el silencio anterior en un sí celestial. Salomón surge de allí no solo con respuestas, sino con una nueva identidad, capaz de discernir y gobernar, guiado no por certezas humanas, sino por una sabiduría que supera el entendimiento. ¿Qué harías si en medio de esta confusión que te angustia, te atrevieras a pedir no soluciones rápidas, sino el discernimiento para elegir bien, incluso en la oscuridad? Quien dijo que el silencio de Dios es un castigo quizás nunca haya entendido que, para los hijos amados, también es la escuela, el proceso, el refinamiento. Es allí, en el silencio, donde comienza una nueva historia. Y no se trata de inercia, sino de una preparación minuciosa, de planes que se alinean detrás de escena y de realidades que se transforman incluso antes de que te des cuenta. Si alguna vez has enfrentado decisiones cruciales y has sentido la impotencia de una mirada expectante, pero el cielo permaneció en silencio, debes saber esto. Hay una razón mayor para ese silencio. Quizás el verdadero milagro no sea escuchar una instrucción audible, sino recibir una sabiduría interior que te lleve más allá de tus expectativas. El silencio podría llevarte a un nuevo nivel de dependencia, humildad y profundidad.
¿Has considerado alguna vez que las decisiones más importantes de tu vida no surgirán de respuestas prefabricadas, sino de una transformación interior que solo ocurre cuando todo parece suspendido? Dale a tu siervo un corazón comprensivo. Esta es la audacia de alguien que comprendió que el silencio no es un final, sino un paso hacia un nuevo comienzo. En lugar de apresurarse, Salomón buscó paciencia y discernimiento, y eso lo cambió todo. ¿Estarías dispuesto a dejar de exigir respuestas automáticas de Dios y, en cambio, pedirle un corazón dispuesto a comprender, sentir y elegir con madurez? El mundo dice: actúa rápido, no pierdas el tiempo. Pero Dios susurra: espérame, porque el tiempo que parece perdido es precisamente el espacio donde obro lo imposible. Quizás te han dicho que si Dios no habla es porque no rezas bien o no tienes suficiente fe. Pero, ¿y si ese silencio es precisamente donde Él realmente quiere encontrarte? Lejos del ruido de las actuaciones y los aplausos, solo tú y Él, en el desierto del alma, donde solo queda la verdad. Salomón, antes de ser reconocido como el hombre más sabio de la historia, fue el joven más confundido, más presionado, más inseguro. El silencio de Dios esa noche marcó el inicio de su reinado más emblemático, porque allí Salomón no buscó atajos ni forzó puertas. Aprendió que cuando todo está en suspenso, lo que debes pedir es lo que nadie puede darte: comprensión profunda, sabiduría para discernir entre lo que parece correcto y lo que es correcto, valentía para actuar incluso sin garantías visibles. El secreto está aquí. El silencio que duele es también la matriz de los sueños más audaces de Dios para tu vida. El intervalo donde tus oídos se afinan para escuchar no solo respuestas, sino la voz misma del Creador. Si hoy sientes que la incertidumbre te desgarra por dentro, si temes tomar la decisión equivocada, si todos esperan que tengas el control de la situación mientras tú solo ves dudas, debes saber esto: no estás solo en este silencio. Esta pausa forma parte de un plan que te conecta con algo más grande de lo que imaginas. La verdadera fe no borra el silencio, aprende a confiar en medio de él. Y aquí es donde te reto. En lugar de desesperar y buscar señales evidentes, dóblate y pide comprensión. No te apresures a buscar una solución rápida. Elige crecer en la profundidad de la espera. Dale a tu siervo un corazón comprensivo. ¿Qué tal si hoy, ahora mismo, aceptas la invitación de Dios a esta experiencia transformadora? ¿Estás dispuesto a declarar en los comentarios, como un acto público de valentía espiritual, que prefieres la sabiduría a la prisa? Escribe: Dios, enséñame a discernir en silencio. Que esta frase sea tu bandera, tu declaración ante el mundo y ante el cielo. Si el silencio te ha estado inquietando, no dejes que el miedo dicte el curso de tus decisiones. Salomón solo pudo gobernar porque aprendió a esperar. Solo pudo decidir porque fue lo suficientemente humilde como para admitir sus limitaciones. Dale a tu siervo un corazón comprensivo. Esta petición resuena hasta el día de hoy y puede ser la clave para abrir puertas que el ruido de la ansiedad nunca pudo abrir. Presta atención, hay un poder oculto en la pausa, en la ausencia de ruido, en la espera aparentemente interminable. Pero eso no es todo. Hay una dimensión aún más profunda del plan divino, reservada precisamente para quienes aprenden a confiar cuando el sonido del cielo parece haber cesado. La siguiente historia te mostrará por qué, a menudo, el silencio es el territorio secreto donde Dios prepara respuestas que ni siquiera nos atrevemos a soñar. Tierra cubierta de ceniza. Job se sienta en la tierra, cubierto de heridas y dolor. Sus manos tiemblan al contemplar las ruinas de lo que una vez fue su hogar, mientras el viento esparce el polvo de los recuerdos dolorosos. El silencio es ensordecedor. Se acercan amigos,
pero sus palabras son puñales disfrazados de consuelo. Insinúan culpa, buscan razones invisibles para el desastre. Lo que duele a Job no es solo la pérdida de sus hijos, sus riquezas, su salud. Lo que lo corroe por dentro es el silencio divino en medio de la calamidad. El rumor de que el Todopoderoso guarda silencio ante tal dolor resuena en el corazón de Job, perforando cada intento de comprensión. Y es aquí, en este espacio donde las preguntas no tienen respuesta, que la herida del abandono insiste en sangrar. ¿Dónde está Dios cuando lo pierdo todo? ¿Qué significa este silencio después de tanto clamor? La multitud de voces humanas se mezcla con el vacío. ¿Cuántas veces te has encontrado así, rodeado de gente, pero solo ante el silencio del cielo? ¿Quién no ha mirado sus manos vacías y se ha preguntado si de hecho hay un propósito en este dolor? El sufrimiento de Job no es lejano. Traduce la experiencia de todos los que han sentido desaparecer el suelo bajo sus pies. El miedo paraliza. El recuerdo de días felices se transforma en amargo anhelo, y la esperanza parece un hilo cada vez más tenue. Nadie imagina el peso de un dolor que no es solo por los seres queridos, sino por el propio significado, las certezas y el apoyo invisible que una vez lo sostuvo. Job se debate entre el deseo de comprender y la imposibilidad de cambiar lo sucedido. Es en este intervalo, entre la tragedia y la respuesta que nunca llega, que nace la agonía más profunda, el aparente silencio de Dios. Pero note, mientras todos los demás consideran sus pérdidas como definitivas, Job hace algo casi subversivo. Se rasga la ropa, sí, cae de bruces al suelo, pero en medio de la tragedia eleva una alabanza que desafía toda lógica humana. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. La frase no es resignación, es rendición. Job reconoce algo que puede escandalizar. Incluso cuando Dios parece callar, no está ausente. El silencio no es indiferencia, es el escenario de algo más grande de lo que los ojos humanos podrían percibir. Y aquí está la conmoción. Quizás el silencio que más duele es el preludio de una restauración que solo puede nacer de las profundidades de la desesperación. ¿Alguna vez se ha preguntado si el silencio divino en la pérdida es falta de amor o es el terreno donde florece la verdadera fe? A menudo nos engaña una cultura que vende respuestas rápidas y fáciles, pero la verdad es que el sufrimiento, visto a través de la lente de la eternidad, cambia de color. ¿Has sentido alguna vez ese vacío devastador? Cuando te arrebatan todo y, sin embargo, una voz misteriosa en tu interior insiste en que hay algo más allá de lo perdido. ¿Qué lleva a alguien a declarar esperanza cuando ya no queda absolutamente nada a lo que aferrarse? La respuesta no está en frases prefabricadas ni soluciones milagrosas, sino en la confianza de que, incluso en el silencio más doloroso, el Creador está escribiendo un capítulo que solo se comprenderá después de la tormenta. Lo que diferencia a quienes están aplastados por el vacío de quienes, como Job, sobreviven a la pesadilla, es precisamente la respuesta al silencio. Muchos dicen que Dios solo muestra amor cuando libera del sufrimiento, pero ¿no consiste el verdadero amor también en permanecer al lado de alguien incluso cuando no lo entendemos? El silencio de Dios en estos momentos de pérdida no es el fin de la relación. Es una invitación a cruzar el valle con ojos de confianza, incluso cegados por las lágrimas. ¿Qué duele más? ¿Perder a alguien algo o perder la fe en que Dios sigue ahí, incluso sin decir nada? Piensa profundamente. ¿Es posible que, mientras lloras, el cielo esté preparando algo invisible? Si el propio Job, privado de todo, pudo alzar la voz para reconocer la soberanía divina, ¿qué nos impide hacer lo mismo? El impacto de esta escena trasciende siglos. Job no solo sobrevivió a la tragedia, sino que fue restaurado más allá de toda imaginación humana, demostrando que el silencio puede ser fértil y el dolor
la semilla de una nueva era. La pregunta que pocos se atreven a hacer es, ¿por qué Dios permitiría tanto dolor sin decir una palabra? ¿Por qué? Cuando más deseamos escuchar su voz, parece distante, casi inalcanzable. Algunos renuncian a la fe en este punto, convencidos de que el silencio es abandono. Pero, ¿y si es exactamente lo contrario? ¿Y si el silencio es la firma de un plan que solo la eternidad puede explicar? ¿De verdad crees que el amor se mide por la comodidad? ¿O puedes ver el valor en el proceso de reconstrucción? El clamor de Job es el clamor de todos los que han estado rodeados de vacío y sin embargo se negaron a maldecir la vida. Hay algo revolucionario en confiar donde no se puede ver, en aferrarse a la fe cuando todo se derrumba. La lección que se desprende del texto bíblico es que el amor divino no solo se evidencia en respuestas rápidas, sino en la presencia silenciosa que sostiene sin explicación. El sufrimiento no revela abandono, sino la profundidad de una relación que trasciende la lógica. Y si la ausencia de respuestas fuera, de hecho, una invitación a experimentar la presencia de un Dios que actúa en silencio, obrando milagros en la oscuridad, cuando cada pérdida evoca el miedo a la soledad, Dios prepara el terreno para lo que solo puede sembrarse en la vulnerabilidad, una restauración que no depende de lo perdido, sino de lo que está por nacer. Deja que este mensaje penetre en ti. El silencio no niega el amor ni anula el plan. Lo que sientes que falta hoy puede ser el área exacta donde Dios está a punto de actuar. Pero cuidado, muchos se rinden ante lo inesperado. ¿Por qué algunas personas logran cruzar el desierto del dolor y emerger fortalecidas, mientras que otras se consumen en la incredulidad? El secreto reside en comprender que el silencio no es el eco del abandono, sino el escenario de una intervención mucho más sorprendente. Tienes el coraje de esperar donde no ves señales, de permanecer fiel cuando todo parece perdido. Job, en lo más profundo de su dolor, se negó a ceder en su esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy, si sientes que te lo han arrebatado todo, si las lágrimas son tu única compañía y el ruido del mundo no acalla el vacío interior, recuerda, hay una voz, aunque no se escuche, que sostiene cada parte de tu ser. Entiende, la restauración no nace del ruido, sino del silencio donde Dios prepara lo imposible. En lugar de buscar explicaciones al dolor, quizás sea hora de preguntar, ¿qué está preparando el cielo mientras todo parece paralizado? Es aquí donde las promesas cobran fuerza, es aquí donde se forja el verdadero carácter. No permitas que la ausencia temporal de respuestas te robe la eternidad de la acción divina en ti. Lo que se esconde tras el silencio puede ser precisamente lo que cambie tu historia para siempre. Si este texto resonó contigo, escribe en los comentarios. En silencio, espero la restauración de Dios. Declara esto como un acto de fe, desafiando el ciclo del miedo y abriendo espacio a una esperanza que trasciende la comprensión humana. Quizás creas que lo has visto todo, pero hay historias que desafían aún más la comprensión del silencio y nos presentan la mayor invitación a la confianza. Hay un aspecto de este silencio divino que casi nadie percibe, y al descubrirlo, nunca volverás a ver el dolor de la misma manera. El llanto de María se mezcla con el tumulto de voces, lanzas que brillan al sol, polvo, soldados indiferentes, insultos. No aparta la mirada ni retrocede ante el sufrimiento más insoportable, la ausencia que desgarra el suelo bajo sus pies. Permanece allí ante la cruz, sintiendo cada latido de dolor como una astilla clavada en su alma, cada silencio de Dios como un eco inabarcable. El hijo que una vez acunó, cuyos primeros pasos vio, a quien buscó con angustia entre los maestros del templo, y que ahora, suspendido entre el cielo y la tierra, exhala su último aliento. Entre los gritos de la multitud y el silencio desgarrador del cielo, María siente un vacío. Parece que toda vida ha perdido su sentido,
que la esperanza se desangra junto con el cuerpo de su Hijo. Quien ha visto morir un amor comprende este abismo, esta ausencia a la que ningún consuelo humano puede llegar. ¿Cuántas veces en el apogeo del dolor la única palabra que resuena es ausencia? Pero incluso allí, el plan divino no se quiebra. Desde lo alto de la cruz, en medio de la agonía y con el cielo cerrado, Jesús la mira a ella y al discípulo amado. No pronuncia un sermón triunfal ni realiza un milagro espectacular. Simplemente ve su dolor y en la más absoluta vulnerabilidad atiende al detalle más íntimo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan 19:26. No explica el motivo del silencio de Dios. No desentraña el misterio del sufrimiento, sino que revela, en el gesto más inesperado, que el silencio más doloroso no es abandono, sino parte de un cuidado insondable. El duelo tiene estas sombras, detiene el tiempo, atenúa los sonidos, hace que la memoria gire en torno a lo arrebatado. Para María, la ausencia de respuestas, la expectativa de una intervención inmediata, se transforman en algo más, una especie de rendición radical, donde el control se desvanece, pero la fe se abre a algo infinitamente mayor. ¿Cuántas personas ahora se encuentran en esta misma curva oscura, sintiendo que Dios estuvo ausente cuando más lo necesitaban? El vacío de la habitación, la silla vacía en la mesa, el recuerdo palpitando con cada nuevo amanecer. Quizás hayas escuchado 1000 frases hechas, intentos de consuelo que suenan huecos cuando el dolor es demasiado grande. Pero aquí está el secreto que pocos reconocen. Jesús se hace presente en los detalles, cuando todo parece perdido. No previene todas las pérdidas, no bloquea todas las lágrimas, pero prepara, incluso en el silencio más cruel, pequeños gestos de consuelo que solo perciben quienes experimentan dolor. El silencio que duele, el mismo silencio que parece negar la esperanza, esconde un pequeño milagro, la certeza de que nadie cruza solo el valle de la ausencia. En la cruz, el Hijo de Dios no solo experimenta el abandono, sino que en medio de él aún brinda consuelo, no para sí mismo, sino para quienes más ama cerca. ¿No es eso lo que tú, en lo profundo de tu dolor, también esperas? No que todo vuelva a ser como antes, sino que permanezca un hilo de cariño, un detalle que demuestre que no ha sido olvidado. Dios no llena cada vacío de inmediato, pero deja señales de que está escribiendo su propósito incluso en los capítulos más oscuros. María se fue de allí sin respuestas, pero no sin un nuevo vínculo. El dolor no se borró, sino que se transformó. Incluso con la ausencia de su hijo nace un nuevo cariño, una nueva familia, un nuevo significado en esa escena de pérdida. Es difícil aceptar que los planes divinos se manifiesten así, en la ausencia de explicaciones, en un dolor que desafía la lógica, en un silencio indescifrable. Cuanto más deseamos una respuesta, más cruel y definitivo nos parece ese silencio. Pero, ¿y si la aparente ausencia es, precisamente, el comienzo de una obra mayor, algo tejido tras bambalinas de dolor imposible de ver ahora? La cruz no fue el final de la historia, fue la preparación del terreno para la resurrección. Y si lo que sientes como abandono es, de hecho, el espacio donde Dios te revelará un consuelo que nunca antes has experimentado. María no eligió la pérdida, ni pidió cruzar el valle del silencio. Probablemente tú tampoco elegiste esta ausencia que devora mundos desde dentro, pero hay una clave aquí. Jesús, incluso suspendido entre la tierra y el cielo, no deja de ver a quienes sufren. Dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Ve el detalle, percibe la lágrima, prepara el cuidado en medio del dolor más silencioso. No hay silencio que pueda contener el amor de Dios. El consuelo divino, a veces, no es ruidoso. Es sutil, pero irresistible. Una presencia que se revela en lo inesperado, en el nuevo vínculo, en el consuelo que parece pequeño, pero que sostiene cuando todo se derrumba. ¿Has experimentado alguna vez este tipo de dolor?
esa ausencia que parece confirmar tus peores temores, esa sensación de que ahora mismo Dios ha callado. ¿Alguna vez has sentido que rezar era inútil, que el cielo estaba cerrado, que nadie veía tu sufrimiento? Entonces declara: recibo el consuelo de Dios incluso cuando no entiendo. Escribe en los comentarios como un acto de fe, rompiendo el silencio con la decisión de creer. El verdadero consuelo nace cuando nos atrevemos a confiar en que, incluso en el silencio más cruel, se libera un sentimiento de cariño y se gesta una promesa. Y hay algo aún más sorprendente detrás de esta historia. Porque la ausencia, por dolorosa que sea, nunca escapa a la mirada de Dios. Mientras María llora, el cielo calla, pero el plan sigue adelante. ¿Y si te dijera que este detalle, este cuidado silencioso, esta presencia en medio de la ausencia, ya está obrando en tu vida también? Prepárate, porque lo que está por venir puede redefinir todo lo que pensabas sobre el dolor, el silencio y el propósito divino. Pedro se alejó de la hoguera mientras el frío del amanecer se mezclaba con el calor de una vergüenza incandescente que quemaba mucho más que su cuerpo. Aún podía oír, resonando en sus oídos, las voces de quienes lo habían confrontado 3 veces. Tú también estabas con él. Pedro lo había negado, cada negación más desesperada, más fuerte, más alejada de lo que él creía que era su misión, su llamado, su identidad. Cuando el gallo cantó, el recuerdo de las palabras de Jesús rompió el silencio de la noche. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Era un silencio denso, no solo exterior, sino dentro del propio espíritu de Pedro. Un silencio que hiere, que parece abandono, que lanza preguntas crueles. ¿Y si nunca soy digno de un nuevo comienzo? ¿Y si finalmente he fallado más allá de lo que se puede restaurar? Pedro, el que una vez caminó sobre las aguas, ahora se sentía ahogado por el peso de sus propios fracasos. Se sentía un traidor, alguien que tuvo el valor de prometer lealtad eterna, pero no pudo cumplir esa promesa en el momento de dolor. ¿Alguna vez has sentido este tipo de fracaso? No ese pequeño y común error, sino un colapso del corazón, una caída ante tus propios ojos, ante las promesas que hiciste y no cumpliste. Porque el silencio que sigue al fracaso resuena como si Dios mismo se retirara, como si las promesas que te hicieron se hubieran olvidado, como si el plan divino se hubiera cancelado debido a tu debilidad. Sin embargo, es aquí donde la historia da un giro que desafía todo lo que pensamos sobre el fracaso, el perdón y el propósito. Tras días de silencio, Jesús resucitado se encuentra con Pedro una mañana junto al mar. No hay acusaciones ni exigencias, en cambio hay 3 preguntas, una por cada negación, cada una barriendo las cenizas de la culpa con la brisa de la gracia. Pedro, ¿me amas? La mirada de Jesús no es de reproche, sino de invitación. Apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Es como si el mismo silencio del Hijo de Dios fuera el nacimiento de nuevas posibilidades, como si cada vez que Pedro creía haber destruido su destino, Dios, en silencio, estuviera cosiendo la restauración tras el velo del dolor. Este momento es un punto de inflexión para quienes han experimentado repetidos fracasos y han escuchado el silencio de sus propias lágrimas cayendo sobre la almohada. El plan del Señor no se basa en nuestro desempeño, sino en su fidelidad al transformar los restos de dignidad en una nueva misión. Te das cuenta de que las ruinas de tu pasado no son obstáculos para Dios. Al contrario, son la tierra fértil donde Él siembra un nuevo propósito. Pedro negó, tropezó, experimentó el silencio más doloroso, el de quien siente que lo ha destruido todo. Pero Jesús, con pocas palabras y una mirada que atraviesa el miedo, devuelve el sentido, la autoridad y la dignidad a ese hombre quebrantado. Quizás hoy luches con el eco de tus errores pasados,
Los fracasos pueden haberse convertido en parte de tu identidad, hasta el punto de que dudas incluso en volver a soñar, en orar con fe, en creer que algo bueno aún puede sucederte. Pero, ¿y si te dijera que es precisamente en el silencio de tus decepciones que Dios está reconstruyendo tu valor? No importa cuántas veces hayas caído, el plan del Señor para tu vida no se abandona bajo el peso de tus errores. El silencio duele, pero no es desprecio. Es el intervalo donde obra la gracia, donde la voz del cielo prepara la restauración. ¿Quién dijo que el fracaso es el fin del mundo? Quizás el mayor engaño de nuestra generación es creer que Dios solo se preocupa por los perfectos, que solo usa a quienes nunca fallan, que el silencio es sinónimo de rechazo. Pedro fue llamado, incluso después de negar a Dios, a liderar, a cuidar, a impactar a multitudes. El silencio de Dios no fue una sentencia, fue una preparación. No fue abandono, sino el escenario oculto donde la vergüenza se convirtió en plataforma para una misión aún mayor. ¿Puedes sentir el peso de eso? El fracaso de ayer puede ser el horizonte de los milagros de mañana. El plan del Señor permanece firme, incluso cuando te sientes frágil e incapaz de empezar de nuevo. Y aquí hay una provocación que pocos se atreven a afrontar. No es el estándar de éxito que te exiges, de hecho, un ídolo. No es la necesidad de nunca equivocarte una prisión invisible que te impide ver el valor de la gracia, el poder de empezar de nuevo, el papel transformador del silencio, porque mientras insistes en definirte por tus errores, Jesús insiste en llamarte por tu nombre. El plan no se cancela con tu caída. El silencio, por muy agonizante que sea, es el espacio donde descubres que no es tu desempeño lo que conmueve el corazón de Dios, sino su promesa, su fidelidad, su amor que trasciende los límites de tu historia. Si el silencio que te rodea ha gritado más fuerte que cualquier palabra de consuelo, si sientes que el cielo está en silencio y tu alma inquieta, entonces debes saber esto: no es abandono, es preparación, es una respuesta silenciosa, pero con dirección. Hay un mensaje de Dios en medio de este doloroso silencio y dice: estoy aquí, aunque parezca que estoy ausente. Porque la verdad que pocos se atreven a decir es esta: a menudo, el silencio de Dios duele más que el dolor mismo. Nos obliga a confrontar miedos ocultos, a enfrentar el vacío, a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la fe. Pero es en este territorio donde el ruido humano desaparece que su presencia se revela con mayor profundidad. El silencio que duele en realidad está alineando tu alma con el ritmo del cielo. A lo largo de este recorrido hemos visto que cada dolor, ya sea soledad, rechazo, miedo, fracaso o incluso duelo, fue usado por Dios en las historias bíblicas para preparar un propósito. Cada silencio fue un campo sagrado donde el Señor susurró promesas. Si Él parece estar en silencio, ahora es porque está trabajando detrás de escena de tu historia. Y si has llegado hasta aquí es porque Él te está llamando a algo más grande que este dolor. Cierra los ojos un momento. Respira hondo. Siente este momento. Ahora, déjate guiar en la oración. Pero primero, presta atención a esto. Esta oración no es un ritual. Es una respuesta espiritual al llamado que Dios te ha hecho hoy. No estás aquí por casualidad. Hay un movimiento en lo invisible. Y cuando abres la boca para orar, algo comenzará a realinearte en tu corazón. Oremos juntos, Señor Jesús. En este momento te entrego cada silencio que me hirió, cada oración que creí ignorada, cada lágrima que cayó sin explicación. Reconozco que nunca me abandonaste, ni siquiera cuando mi corazón creía que lo habías hecho. Perdona mi prisa, mi duda, mi inquietud. Enséñame a descansar en tu tiempo, a confiar en tu plan, a creer incluso cuando no oiga tu voz.
Ahora recibo tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Declaro, tu silencio no es rechazo, es cariño, es amor, es propósito. Que toda ansiedad se derrumbe y que el Espíritu Santo invada ahora cada espacio vacío de mi alma. Soy tuyo y aún sin comprenderlo todo, confío en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios está trabajando en áreas profundas de tu vida. ¿Y saben qué es aún más impactante? El video que se ve en pantalla ahora mismo es una continuación de ese proceso. Necesitas ver lo que viene, porque lo que Dios ha comenzado a hacer en ti, Él quiere completar lo que estás a punto de descubrir. Lo que viene a continuación podría ser justo lo que necesitas para tu liberación emocional, para la restauración por la que has estado orando durante tanto tiempo. No te vayas sin verlo. Haga clic ahora. Si este mensaje resonó contigo de una manera casi sobrenatural, comenta ahora. Llegué hasta el final. Esa es tu manera de declarar que no solo escuchaste, sino que Él recibió esta verdad con su corazón. Y si conoces a alguien que esté experimentando el peso del silencio de Dios, comparte este video como un acto de amor. Podría ser la respuesta a la oración que esa persona ha estado esperando. Y si este canal ha sido un instrumento de fe en tu vida, regístrate ahora como una forma de mostrar tu gratitud. Es su manera de decir, Señor, quiero seguir nutriéndome de tu palabra. Al suscribirte, no solo recibes mensajes nuevos como este, te conviertes en parte de esta misión para difundir esperanza. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no puede ser sacudido, sino que permanece para siempre. Salmo 125:1. Este silencio que te duele será la tierra donde Dios plantará su mayor promesa. Y lo que viene después de este vídeo podría ser el nacimiento de esa promesa. Mira ahora, porque Dios aún no ha terminado, apenas está comenzando.